Fútbol de aquí. América. Pensé que era de Cruz Azul. Pues. Hola, hola. Bueno, muy bien. Interpreto que ya estamos conectados. Todo correcto. Buenos días, sí, ya nos estamos conectando, todo bien. Perfecto, pues ya me quedo aquí esperando que sea la hora y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Ya estamos aquí conectados. ¿Cómo está, doctor Rafael? Muy bien, muy bien. Excelente, me da gusto que ya estamos listos aquí conectados. Muy bien. No, ya empezaba a sufrir porque llevo un cuarto de hora intentándolo, pero me decía que me esperase, pero yo estoy aquí esperando. Gracias. Perfecto. Hola, hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Doctor Rafael. Sí, dígame. Hola, buenos días. Buenos Habla días. Yorka por aquí. Le hago un alcance. Su nombre aparece como Rafael. Ah, sí. Bueno, gracias por avisarme. A ver, voy aquí a cambiarlo. A ver, ya se queda bonito. Así queda más lindo, sí. Gracias por avisarme. No hay problema. Mucho éxito. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, al doctor Rafael, a Borca, a Carlos y a todos los demás que se vayan integrando. Hola, buenas tardes en España. Buenos días en México. Sí, claro. Pues sí, allá son buenas tardes, ¿no? Sí. Aquí son buenos días. Donde quiera que sea, que la voluntad de Dios sea que estemos bien y que tengamos un día fabuloso. Que la voluntad de Él esa sea y que nosotros pongamos todo lo que nos corresponde. Muy bien, y así sea. Oiga, señorita Laura, ¿mañana también va a ser congreso o nada más es hasta hoy? Nada más es hasta hoy. Perdón. Perdón, gracias. Es que en el oficio que nos mandaron decía hasta mañana también. Entonces, ¿nada más es hoy? Sí, fue nada más viernes y hoy sábado. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto y muy buenos días, doctor Rafael Vizquerra y todos. Buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Cómo está por allá Madrid? Bien, estamos muy bien ahora. Estamos en primavera, hoy hace un día estupendo. Las vacunaciones siguen su ritmo con esperanza de entrar en la nueva normalidad cuanto antes, pero el proceso es muy lento. Sí, ¿y usted, doctor, ya se vacunó? Sí, yo me vacuné la segunda dosis este jueves. Mire qué bien, ¿y qué vacuna le tocó? Llevo 3 días, la Pfizer. Mire, a mí también me tocó la Pfizer. Sí, muy bien. ¿Se encuentra bien usted? Poquitas reacciones. No se crea. Todo bien. Sí, ¿usted, doctor, no le hizo reacción? No, me he encontrado bien. Sí, muy bien. Qué bueno, qué bien. Pues no sé si ya estarán en semáforo verde ahora para las vacaciones de verano. No, verde no. Estará en todo caso amarillo o algo así. Muy bien. Muy bien. Bienvenida Silvia, Elizabeth, ya se están integrando. Gracias, buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Y para usted ya son casi las 5 de la tarde. Sí, las 5 menos 5 minutos ahora. Qué bien, qué bien. ¿Usted ha estado en México? Pues sí, he estado varias veces en México. Casi diría que en los últimos 10, 15 años, casi yo creo que me sale a un promedio de una vez al año. Yo creo que he estado más de 15 veces en México en los últimos 15 años. En algún año creo que he llegado a ir 3 o 4 veces y a lo mejor algún año ninguna, pero más o menos un promedio así. Estoy encantado de ir a México, de conocer su hermoso país y sobre todo la gente tan encantadora que he tenido la suerte de conocer. Qué bueno, doctor. ¿Y qué lugares ha visitado de México? Me imagino que desde luego la Ciudad de México, pero tal vez otros. He visitado Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Mérida, Cancún y Oaxaca. Y también Celaya, Querétaro, y creo que son estas las que recuerdo haber estado. Bueno, también en Toluca. Toluca. Y seguramente próximamente a Aguascalientes, ya lo invitaremos. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión, porque no conozco Aguascalientes y me han hablado muy bien. Y además he tenido estudiantes de Aguascalientes en el posgrado de Educación Emocional en la Universidad de Barcelona. Recuerdo haber tenido estudiantes de Aguascalientes que me han hablado muy bien
de su hermosa tierra y la verdad que me haría mucha ilusión. Pues ya verá, ya que pase lo de la pandemia y se acomoden las cosas, como dice Laura Lara, aquí lo esperaremos en Aguascalientes. Magnífico. Así es. ¡Viva Aguascalientes! Vámonos, eso, así se habla, así se dice. Bien hecho. Lo esperamos muy pronto. Muchas gracias. ¿Y le gusta el tequila? Me parece un poquito fuerte. Sí, sí, sí. Lo he probado un poquito, pero yo no suelo beber alcohol y como no suelo beber alcohol, el tequila a mí me gusta probarlo y experimentarlo todo, pero solamente mojar los labios para saber qué gusto tiene, conocer su sabor. Qué bien, qué bien. Don Carlos Gutiérrez, buen día. Y también tenemos pendiente traerlo a Monterrey, doctor. Nos quedamos con ese deseo en el especial el año pasado. Sí, me hace también mucha ilusión volver a visitar Monterrey, que tengo un grato recuerdo de pasearme por aquella gran plaza que hay y por la zona de ¿cómo se llama? Santa Lucía, exactamente, Santa Lucía, sí, magnífico. Bueno, y otros sitios que recuerdo haber tenido la suerte de poder visitar en Monterrey. Y la vista de la silla que me explicaron. Sí, el termo de la silla. ¿Y le tocó comer cabrito? Ahora ya no me acuerdo de lo que comí, pero tengo muy buen recuerdo de lo que me dieron para comer, pero ahora recuerdo más las personas con las cuales estuve comiendo que lo que exactamente tuve la suerte de poder saborear. Recuerdo personas excelentes que estuvimos hablando y que me estuvieron explicando cosas de la cultura, el arte, la historia, un poco de todo, y me encanta conocer todo esto. Bueno, veo que dan las 5. Yo estoy a su disposición para lo que considere. Gracias, gracias. Por ahí andas, Yunay, Mechecos, y por aquí está Yunay, nos está ayudando a coordinar. Hola, sí, aquí estoy. Entonces ya comenzamos, ya son las 10. Comenzamos. Vamos a hacer este primer fragmento, van a ser como unos 15 minutitos, se van a transmitir en vivo, ¿sale? Muy bien. Ahorita comenzamos. El bienestar profesional incluye el engagement, que es el compromiso que cada uno tiene con la profesión que está ejerciendo. Aquella persona que disfruta con su trabajo, que su trabajo es no solamente el medio de subsistencia, sino una forma de autorrealización, una forma de disfrutar aprendiendo o de disfrutar ayudando a otras personas. Si bien la educación tiene como proyecto la cuestión académica, debe ser mucho más importante el bienestar integral del alumno. Si el alumno está socialmente y emocionalmente completo, obviamente esto se va a repercutir en el conocimiento que él adquiera y en las competencias que él pueda también adquirir. Un buen pensamiento por las mañanas, cambia tu día por completo, puedes usar hasta frases positivas. Hay muchas herramientas que podemos usarlo, pero lo primero es, hay que medir, hay que hacer un análisis de las emociones y luego creamos un plan para regularlas. Las plantas y la naturaleza responden a los estímulos, no importa de quién vengan. Si nosotros regamos la planta y le prestamos atención a la planta y cumplimos con la ciencia, las plantas van a responder. No importa si soy yo ingeniera agropecuaria o si soy psicóloga o si no cuento con una titulación formal. Las plantas responden a nosotros y nos permite desarrollar estas distintas habilidades sociales. Gracias a todos y si Dios nos lo permite, mañana a las 10 nos vemos por aquí para el segundo día del Congreso. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Ya listos para iniciar la segunda jornada del Congreso? Listos. ¿Verdad? Muy bien. Les platico que vamos a hacer un enlace en vivo. Vamos a salir algunos minutitos, solamente va a ser como
el comienzo. Entonces, ahorita aquí Yunay, nuestra comida está conectada, ella nos va a indicar en el momento en el que estemos en vivo. Les pedimos a todos de favor mantener sus audios en silencio. Voy a hacer la presentación del doctor Rafael Vizquerra. Voy a dar el uso de la voz a él y una vez que él inicie, va a estar unos minutitos, 3 minutos en vivo y cortamos. Y ya seguimos ustedes no se van a percatar del corte. Nosotros continuamos normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Yunay, ¿estás por aquí? Sí, Abby, ya estamos en vivo. Muy bien, pues bueno, muy buenos días. Un gusto en esta jornada, en esta segunda jornada que tenemos del Congreso Internacional de Bienestar Emocional. Un gusto volver a reunirnos aquí en este espacio y me da muchísimo gusto que el día de hoy pues vamos a comenzar nuevamente con el doctor Rafael Vizquerra. Voy a platicarles un poquito acerca de su trayectoria, que es muy breve en realidad. Bueno, tuvimos que hacer un extracto. Él es director líder mundial en bienestar emocional, director de la maestría en educación emocional en la Universidad de Barcelona, presidente y fundador de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, autor de varios libros y bueno, un universo de emociones, competencias emocionales para un cambio de paradigma en la educación, entre otros. El día de ayer, la verdad es que estuvieron buenísimas las charlas. Al final, pudimos compartir varias opiniones, varios sentires en nuestro foro de mesa redonda que nos hizo favor de dirigir el doctor Carlos Gutiérrez y el ingeniero Edmundo Cruz Limón. Entonces, bueno, pues el día de hoy les pedimos de igual manera, tomen nota, todas las dudas, lo que quieran compartir, pues el día de hoy nuevamente a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro foro de mesa redonda para que podamos hacer estas opiniones y que, bueno, podamos todavía enriquecer mucho más el aprendizaje que el día de hoy vamos a tener. El día de hoy, bueno, vamos a arrancar nuestra primer conferencia con el doctor Rafael Vizquerra, que lleva por nombre Psicología Positiva y Ciencia de la Felicidad. Así que, bueno, pues sin más, doctor, le dejo a cargo de los micrófonos. Este es su espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días en México, buenas tardes en España. Gracias por estar conectados. Gracias por dedicar una mañana del sábado a formarnos, porque esto, en mi opinión, es de las actividades que más pueden contribuir a nuestro desarrollo personal. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para cargar el PowerPoint con el que me voy a apoyar para ilustrar las ideas que pretendo exponer en torno a la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Voy a recordar que en 1990, ya llevamos 31 años, surgió el primer artículo científico sobre inteligencia emocional publicado por Peter Salovey y John Mayer. Este artículo pasó desapercibido y seguramente ahora yo no lo citaría si no hubiese sido por el bestseller que publicó Daniel Goleman en 1995 con el mismo título que el artículo de Salovey y Mayer en el cual se basa. De ahí que muchas veces se dice la inteligencia emocional de Daniel Goleman, cuando Daniel Goleman lo que hizo fue difundir lo que había introducido Salovey y Mayer. En los años 90 destaca el fluir de Csikszentmihalyi, este apellido húngaro que cuando uno lo ve escrito por primera vez, la lengua se nos traba porque no sabemos cómo pronunciarlo, porque cuando hay tres consonantes juntas, se pronuncia así, Csikszentmihalyi. Su obra sobre el fluir es un antecedente de la psicología positiva, que tiene como objetivo el desarrollo del bienestar subjetivo y de las emociones positivas. Pero esto no acontece hasta el año 2000. En la década de los 90 surge, repito, inteligencia emocional, surge la educación emocional y las competencias
emocionales. Y años después es cuando surge la psicología positiva. La psicología positiva tiene también unos antecedentes en el estudio del bienestar, donde son reconocidos autores como Bradburn, Fordyce, Diener, Venhoven, Argyle, Myers y otros, que en sus orígenes quisieron investigar sobre la felicidad. Y hay varias personas que quisieron investigar sobre la felicidad. Entre ellos está Bradburn, entre otros está Richard Davidson, uno de los grandes neurocientíficos mundiales. Y modestamente, yo personalmente también me interesé por estos temas desde finales de los 80, principios de los 90. Y después yo, desconociendo que esto existía en otras partes del mundo, mucho tiempo después descubrí que a todos nos había pasado lo mismo. Y es que el jefe de departamento, el decano de la facultad, el rector de la universidad nos dijo: ¿pero qué es esto de querer investigar la felicidad? La felicidad no es un objeto de investigación científica. La felicidad está muy bien para discurrir filosóficamente o para tratarlo en la literatura, en las películas de cine, si ustedes quieren, pero la ciencia es otra cosa. La ciencia es algo serio, riguroso, que investiga objetos y fenómenos claramente identificados. Ante estas dificultades, que no solamente pusieron dificultades, sino casi en algunos momentos se llegó a la burla y al sarcasmo, se inventaron los científicos otra palabra, que fue bienestar. Ayer comenté algo del bienestar y le pusieron bienestar subjetivo. Bienestar subjetivo que viene a ser lo mismo que bienestar emocional. La psicología positiva no se funda hasta el año 2000, en concreto en la conferencia inaugural de Martin Seligman en 1999, a finales de 1999, cuando toma la presidencia de la American Psychological Association, la APA, es cuando habla por primera vez de psicología positiva. Posteriormente, en un artículo de Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi, publicado en el año 2000 en el American Psychologist, aparece por primera vez en el título Positive Psychology. Se considera que es el documento que representa el acta de nacimiento de la psicología positiva. Y el contenido es una invitación a eso que denominamos actualmente psicología positiva, que es la investigación sobre lo positivo. Martin Seligman dice que un 30% de las personas pasan por trastornos mentales y emocionales. De esto hace 20 años. En estos 20 años, curiosamente, hemos pasado del 30% a más del 50%. Y en el último año, el 2020, con motivo del coronavirus, se ha multiplicado y todavía no tenemos datos de cómo puede afectar la pandemia del coronavirus a la pandemia emocional. El hecho es que en el siglo XX la psicología positiva ha ayudado a un 30% de las personas a superar sus dificultades personales, sus trastornos mentales y emocionales, pero hay un 70% que podría mejorar su felicidad y su bienestar. Hay un gran número de investigaciones relacionadas causalmente con diversas emociones y con enfermedades. Las investigaciones sobre estos temas han llegado a ser de impacto en las revistas científicas. Podríamos citar enfermedades cardiovasculares, enfermedades de órganos internos,
relacionados con ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera, que ponen en evidencia la relación entre emoción, salud, enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que las emociones positivas contribuyen a estimular las defensas del sistema inmunitario, mientras que las emociones negativas disminuyen las defensas del sistema inmunitario, sobre todo ansiedad, estrés y depresión. Y una de las emociones que me gustaría comentar es la ira. La ira, que ya comenté algo ayer, que es una de las emociones que causan mayores problemas por múltiples causas. Una de ellas es la violencia. Una parte muy importante de la violencia se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma apropiada. Y por esto, siempre que tengo ocasión, insisto en que los sistemas educativos de todo el mundo deberían incluir la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia. Esto debemos considerarlo como un objetivo básico de la educación a cualquier nivel y en cualquier país. La ira y la hostilidad son factores de riesgo, no solamente por la violencia, sino también para la salud, porque enfermedad coronaria tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pensemos que la ira nos calienta el cuerpo, activa la taquicardia, la hipertensión. Sentimos que nuestro cuerpo va cambiando. Y estos cambios corporales, cuando uno es iracundo y está permanentemente enojado, enrabiado, furibundo, esto afecta a las tuberías del organismo humano, que son las venas, los sistemas biológicos que llevamos dentro, y con esta tensión, con esta hipertensión, se pueden reventar las venas y las arterias, incluso las venas y arterias coronarias se pueden reventar y provocar un infarto, provocar enfermedades coronarias que son causa de muerte de un número muy grande de personas todos los años. Los trastornos cardiovasculares son una de las principales preocupaciones del mundo de la salud y el doctor Valentí Fuster, uno de los cardiólogos más famosos del mundo, director del Mount Sinai en Nueva York, tiene un programa de prevención de enfermedades coronarias que se centra en alimentación sana, reducción de la sal, reducción de consumo de sustancias, actividad física y conocimiento del propio cuerpo. A estos tres factores añadió después la dimensión emocional y se puso en contacto con nuestro equipo para que participáramos en su programa de prevención de los trastornos, enfermedades cardiovasculares, tomando las emociones como un factor esencial en la prevención, porque esto afecta a la hipertensión, está relacionado con el cáncer, con dolor crónico, y de ahí la importancia de la regulación de la ira, con técnicas como respiración consciente, relajación, meditación, mindfulness, etc. Aquí tenemos un conjunto de enfermedades relacionadas con las emociones. Permítanme que pase muy por encima, pero que ustedes sepan que todo lo que voy a comentar ha sido publicado en revistas científicas. Trastornos cardiovasculares, que son los que acabo de comentar. Trastornos respiratorios, asma, síndrome de hiperventilación. Trastornos gastrointestinales, dispepsia funcional, úlcera péptica, gástrica o duodenal, síndrome de colon irritable, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa, esofagitis, trastornos endocrinos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglucemia, diabetes, enfermedad de Addison, trastornos dermatológicos, prurito, hiperhidrosis, urticaria, eczema, dermatitis atópica, psoriasis, alopecia areata, trastornos musculares, tics, temblores musculares, contracturas, lumbalgias, cefalea, color miofacial,
bruxismo, alteraciones del sistema inmunológico, cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Es decir, si usted quiere hacer méritos para contraer alguna de estas enfermedades, es decir, para aumentar las probabilidades de que le toque alguna de estas enfermedades, lo que mejor puede hacer usted es dosificarse a diario con ira, enojo, furia, cólera, indignación, ansiedad, estrés, depresión, miedo, angustia. No tendrá muchas dificultades para experimentarlo. Y usted apriete un poquito al acelerador y ya verá con unos cuantos años, pues a lo mejor algo de le cae como regalo. En cambio, si usted quiere hacer mérito para gozar de buena salud, lo mejor que puede hacer es dosificarse a diario con estímulos, pensamientos y sentimientos de bienestar. Las emociones positivas pueden prevenir enfermedades, reducir su intensidad y duración, y también contribuyen a alcanzar niveles elevados de bienestar subjetivo. Y no son opiniones que estoy vertiendo en mi ponencia, son los resultados de investigaciones científicas publicadas en revistas científicas de impacto, de las cuales me permito citar algunas de ellas. Aquí vemos en la parte superior cómo emociones como ira activa la hipertensión en hígado y en la vesícula biliar. Alegría extrema y euforia activan el corazón, el intestino delgado y los vasos sanguíneos. El estrés, ansiedad y la obsesión, el trastorno obsesivo compulsivo, activan o afectan al estómago, el bazo y el páncreas. La tristeza activa el pulmón, la piel y el colon. Y los miedos, el riñón, las glándulas suprarrenales, la vejiga y el sistema endocrino. Porque las emociones no son una entelequia, algo inmaterial. Las emociones son una respuesta neurofisiológica del organismo que sentimos en forma de hipertensión, taquicardia, rubor, sudoración, secreciones hormonales, neurotransmisores, etc. En una investigación realizada por Danner, Snowdon y Fisher, publicada en el 2001 y que se ha convertido en un clásico, se investigó la relación entre las emociones positivas a lo largo de la vida y la longevidad, en concreto de monjas que habían vivido desde muy jóvenes en conventos con unas condiciones prácticamente iguales de horarios, de descanso, de actividad, de comida, de actividad física, etcétera, etcétera. Y esta investigación puso claramente de manifiesto cómo las monjas que eran más bien predispuestas a la alegría, a las emociones positivas, al humor, al bienestar consciente, vivieron muchos más años que las monjas que se sentían atrapadas por la angustia, por el miedo, por la ansiedad, por la tristeza. Esta investigación hoy en día se considera un clásico dentro de lo que estamos hablando. La psicología positiva trata diversos temas. Los principales son el bienestar subjetivo, que es un antecedente de la psicología positiva, tal como he comentado. También el concepto de fluir, que ya he citado con Csikszentmihalyi. También el optimismo y el optimismo inteligente. Por otra parte, el sentido del humor. También las fortalezas personales, la resiliencia, la creatividad y la inteligencia emocional que se integra dentro de la psicología positiva 10 años después de haber surgido de forma independiente. Voy a comentar algunos de estos aspectos. Uno de ellos es
el fluir, introducido por Mihaly Csikszentmihalyi, húngaro de nacimiento, profesor de la Universidad de Chicago, investigando durante más de 30 años el concepto de fluir, que podemos resumir en unos ejes de coordenadas donde en las ordenadas ponemos los retos ante los que nos encontramos las personas y en el eje de abscisas las competencias. Cuando tenemos retos altos y nuestras competencias son bajas, nos encontramos ante una situación. Usted imagínese por un momento que se le dice que usted, para mantener su empleo, debe poder solucionar sistemas de ecuaciones estructurales de covarianza para derivar modelos causales según los modelos de Jones-Koch y Sorbonne, calculados a partir de 6 variables, cada una de ellas con 3 dígitos. Los que sepan, porque no es algo de dominio público de que estoy hablando, sabrán que es bastante difícil y que muy pocas personas, a no ser que sean investigadores natos y que se dedican a ello, están haciendo este tipo de cálculo. Y si a usted se dice que usted tiene que hacer esto y tiene que pasar un examen el próximo lunes, y si no lo supera, usted se va de patitas a la calle y queda en el desempleo, es muy probable que le entre una ansiedad porque se encuentra con competencias básicas bajas sobre esta temática y el reto es muy alto. En cambio, si usted tiene competencias altas como las que acabo de citar, pero le piden que pase el día haciendo sumas de solamente un dígito, por ejemplo, 3 más 2, 7 más 1, 2 más 6, y así se pasa todo el día, es posible que usted tenga un aburrimiento insoportable. Entre la ansiedad y el aburrimiento, que fíjense, ansiedad es tenemos competencias bajas y nos ponen ante retos altos que no sabemos cómo afrontar. Y aburrimiento es consecuencia de tener competencias altas, pero que no las podemos ejercer. En medio está el canal de flujo. El canal de flujo o el canal de fluir es la experiencia cuando estamos ante retos en consonancia con nuestras competencias. Y sabemos que si no lo proponemos podemos lograr los objetivos, pero tendremos que esforzarnos. No nos resultará fácil, pero no hace falta entrar en la ansiedad y tampoco nos vamos a permitir el aburrimiento. Ahí está el canal de flujo. Yo os invito a que ustedes piensen en experiencias en las cuales se han implicado en algo, resolver un problema, una actividad profesional, leer, estar con amigos a veces, y parece como si el tiempo se comprimiera, el tiempo me pasa volando haciendo algo. Esto es lo que caracteriza el canal de flujo, hacer algo. Csikszentmihalyi va complejizando su modelo y señala cómo con personas con competencias bajas y retos bajos podemos experimentar una cierta apatía, incluso desmotivación. Cuando tenemos competencias medias o altas y los retos son bajos, el aburrimiento que ya he comentado. Si las competencias son altas y los retos bajos, pero hay motivación, podemos tener experiencias de cierto relajación. En cambio, cuando nuestras competencias son bajas y los retos son altos, puede llegar la preocupación o la ansiedad. Cuando las competencias son altas y los retos medios, tenemos una percepción de control. Y cuando las competencias son altas y los retos altos, tenemos excitación, que sería más bien interés, porque aquí hemos traducido impropiamente excitación del inglés exciting o excited, que curiosamente a veces traducimos por excitación, pero que sería incorrecto, porque lo correcto sería interés. Y el fluir es cuando tenemos competencias altas y estamos ante retos altos. Y hay que, para experimentar el fluir, hay todo un trabajo previo de formarse, de desarrollar competencias.
Y las personas que están fluyendo hasta ponerse piel de gallina son los grandes expertos. Por ejemplo, un violinista virtuoso que interpreta el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky está fluyendo, ha desconectado totalmente y se implica en aquello que está haciendo con un alto nivel de competencia que pierde la noción del tiempo y de los estímulos que le rodean. Lo mismo puede pasar con un atleta, con un jugador de fútbol, con un científico, con expertos que se implican y se comprometen con lo que están haciendo hasta perder la noción del tiempo y de los estímulos que están llegando a sus sentidos, pero casi no lo sienten porque están fluyendo en lo que están haciendo. Y esto es extraordinario, es lo más extraordinario que nos puede suceder. Cuando una persona empieza su jornada laboral y piensa, las próximas 4 horas las voy a pasar fluyendo, me van a pasar volando, porque me voy a implicar tanto con lo que estoy haciendo que ni siquiera seré consciente del paso del tiempo, de los estímulos que hay a mi entorno, y dentro de 4 horas me daré cuenta, hostia, ya es hora de ir a comer, ya es hora del almuerzo, el tiempo me ha pasado volando. Les animo a experimentar esto, y aquellos de ustedes que lo han experimentado podrán comprobar que esto no es exactamente la felicidad, pero en cierta forma tiene mucho que ver. Y resulta que hay personas que pueden disfrutar, pueden fluir con lo que están haciendo y además cobran por ello. Esto es fantástico, es no tener que trabajar ningún día de mi vida. Así, recordando un poco solamente la psicología positiva, el bienestar subjetivo, que es el bienestar emocional, es lo mismo. El fluir que acabamos de comentar, el optimismo, que debe ser optimismo inteligente, no optimismo ingenuo, optimismo con fundamento. Y podemos enfocar la pandemia con optimismo a pesar de todo, y pensando que a lo mejor dentro de 10 años, afortunadamente, ya probablemente no nos acordemos de la pandemia de 2020. El sentido del humor, que requiere inteligencia. Piensen ustedes que los niños pequeños, no han desarrollado el sentido del humor. Se les explica un chiste y no lo entienden. Para entender los juegos de lenguaje que expresan sentido del humor, se requiere conocimiento, lenguaje, inteligencia y formación. Y cuando queda más claro es cuando una persona estudia una lengua extranjera. Aquellos de ustedes que han estudiado inglés, francés, alemán, etc., habrán podido observar que lo que más cuesta entender son los chistes. A lo mejor está usted con un grupo de personas y alguien explica un chiste, ve que los demás están riendo y yo no he entendido nada de lo que han dicho, porque requiere conocimiento, dominio del lenguaje e inteligencia. Otro aspecto de la psicología positiva son las fortalezas personales, que es una larga investigación que han realizado Martin Seligman y sus colaboradores, entre ellos Peterson y Clark, que han analizado la historia de la filosofía y han propuesto una serie de fortalezas y virtudes que, en resumen, vienen a dar la razón a Aristóteles. Aristóteles decía que la eudemonía, que es una palabra en griego clásico que traducimos por felicidad o dejamos sin traducir por no cometer error en el significado, esto es consecuencia del ejercicio de la virtud. Y ahora, 2500 años después, las investigaciones científicas en el campo de la psicología positiva dan la razón a Aristóteles. Si usted quiere ser feliz, lo mejor que puede hacer es desarrollar virtudes y fortalezas humanas. La resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y salir fortalecido, es decir, estar siempre dispuestos a aprender, sustituir la queja, la crítica, la maldición, los tacos por una oportunidad de aprendizaje. Esto significa tolerancia a la frustración, control
de la impulsividad, la capacidad de adoptar actitudes positivas ante la vida a pesar de todo y afrontar las adversidades de la vida con entusiasmo y sabiendo que la vida es para vivirla y es para afrontar las adversidades que inevitablemente nos vamos a encontrar. Y si esto lo hacemos con creatividad que las investigaciones también han puesto de manifiesto como la experiencia emocional positiva ayuda al desarrollo de la creatividad, y la inteligencia emocional, que es la capacidad para identificar las emociones, distinguirlas, etiquetarlas, darles un nombre, tomar conciencia de ellas, regularlas de forma apropiada, utilizarlas en nuestro favor y relacionarnos con otras personas siempre que sea posible desde climas emocionales positivos, favorables a la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Martin Seligman propuso el modelo PERMA, que son las iniciales de Positive Emotion Engagement Relationships Meaning y Accomplishments. P de Positive Emotions, emociones positivas. Emociones positivas que tienen que ver con alegría, felicidad, bienestar, amor, compasión, etcétera, etcétera. Las emociones negativas, como por ejemplo miedo, tristeza, ansiedad, ira, no significa que sean emociones malas. No hay que confundir negativo con malo. En ciencia, negativo significa ausencia de algo, positivo, presencia de algo. No hemos de confundir, por lo tanto, las emociones como miedo, que es una emoción negativa porque tiene ausencia de bienestar. Cuando experimentamos miedo, no tenemos bienestar, pero gracias al miedo adoptamos un comportamiento que aumente las probabilidades de supervivencia. Por lo tanto, bienvenido sea el miedo, pero cuantos menos miedos tengamos, mejor. Igualmente, la ira, el enojo, la rabia, la indignación, es una emoción necesaria para nuestra supervivencia. Gracias a la ira se han organizado grupos sociales para buscar la libertad, la justicia, la abolición de la esclavitud, para luchar por la independencia, por la paz, para abolir el apartheid en Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60, en Sudáfrica con Nelson Mandela. Por lo tanto, la indignación ante la injusticia, ante la opresión, ante la esclavitud, ante la desigualdad de hombres y mujeres, por ejemplo, que solamente todavía no hace 30 años en que el voto de la mujer lo vemos como algo natural. Hace 90 años había discusiones aferrizadas sobre el voto femenino y había políticos y de reconocido prestigio que defendían públicamente que las mujeres no podían votar. Hoy nos parece un absurdo, un ridículo, un anacronismo que nos cuesta entender cómo personas pueden haber defendido estos puntos de vista que nos activan nuestra indignación si esto hoy lo tuviéramos. Pero hoy tenemos muchas otras cosas que suscitan nuestra indignación, que nos llevan a luchar por un mundo mejor. Pero la ira tiene el grave problema de que esta lucha sea violenta. Y las grandes revoluciones violentas, desgraciadamente, han causado la muerte de miles y de millones de personas. El gran reto... Abuela, te faltó ponerle, pues no vas a ver. Decía que en el siglo XXI el reto que tenemos es de sentir indignación ante la corrupción, ante la violencia, ante la injusticia y unirnos cuantas más personas mejor para luchar por la libertad, la justicia y el bienestar, pero siempre desde la no violencia, la paz y el respeto a las personas, porque lo que vamos a criticar y a luchar son los comportamientos que no pueden ser aceptados. Comento,
el engagement en esta vida comprometida, comprometerse en algo, comprometerse en un trabajo, comprometerse con la familia, comprometerse con la vida, dar un sentido a la vida. Esto es un factor importantísimo para nuestro bienestar profundo. Relationships, las relaciones sociales. Una persona que tiene la suerte de tener a otras personas de mucha confianza, de gran sintonía, en definitiva de compartir amor, que puede ser la pareja, los hijos, los padres, amigos, compañeros, vecinos, etc. Pasar ratos agradables con estas personas es una medicina natural que conviene que tomemos como mínimo periódicamente y con cuanta más frecuencia mejor. Y meaning, una vida significativa que tiene que ver con este compromiso, dar un sentido y un significado a nuestra vida. ¿Qué sentido, qué significado tiene nuestra vida? ¿Qué hemos venido a hacer a este mundo? Cada uno que lo piense, cada uno que intente darle un sentido, un significado a su vida. Permítanme confidencialmente, modestamente, humildemente, sin querer imponer nada a nadie, que yo busco el sentido y el significado de la vida en lo que estamos haciendo todos los días y que probablemente un significado puede ser contribuir al bienestar general. Y cuando ejercemos una profesión, cuando nuestro comportamiento, cuando nuestras palabras, cuando nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra voluntad se orienta a la construcción del bienestar general, yo creo que esto puede contribuir a dar un significado a nuestra vida. Y como comentamos ayer, podemos experimentar más satisfacción en hacer un favor que en pedir un favor. Y esto nos da una pista de este significado que cada uno debe buscar y descubrir. También es importante los logros, los achievements o accomplishments, que es de vez en cuando necesitamos una gratificación, aunque sea a largo plazo, para ver que lo que estamos haciendo, estamos en un camino que da sentido y significado a nuestra vida y que logramos algunos logros, algunas metas, algunos objetivos. Y merece la pena que experimentemos satisfacción y bienestar por lo logrado. Aquí me remito a la metáfora de la Biblia, cuando dice después del séptimo día descansó. Tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a celebrar los logros, los éxitos, porque esto nos ayuda a continuar en el camino. Cuando hablamos de bienestar, y ayer comentamos distintos tipos de bienestar, investigaciones iniciadas en los años 60 observaron que como mínimo desde 1960 hasta 2005, el bienestar material medido por el nivel de ingresos per cápita, como mínimo se triplicó a nivel general y en algunos países más. Los datos son hasta 2005 porque sabemos que en 2007 viene la crisis, que cuando empezábamos a superar la crisis ha venido otra crisis que la de la pandemia y a partir de los últimos como mínimo 12 años, el crecimiento económico tendremos que analizarlo con mayor perspectiva, pero este crecimiento continuo que se produjo de 1960 al 2005 ha tenido unos cambios que todavía se están analizando. Curiosamente, si en 1960 para comprar una radio, escuchar la radio, muchas familias tenían que trabajar un par de años para poderse comprar una radio en 1960. Actualmente, para comprarse una radio, la mayoría de las personas trabajando una semana se la pueden comprar. Fíjense en el cambio tan espectacular. Y cuando digo una radio, me podría referir a la mayoría de objetos que tenemos. En 1960, en mi país, nadie de mi clase, de las personas que yo conozco, tenían teléfono en su casa. Hoy en día no hay casi nadie que no tenga un teléfono
móvil a mano. Así podríamos ir analizando muchos objetos. En 1960 los automóviles eran propiedad de personas de la clase alta o muy alta. La clase media no tenía acceso, como mínimo en mi país, a automóviles. Hoy en día la mayoría de familias tienen un automóvil. A esto me estoy refiriendo. Sin embargo, este espectacular desarrollo económico y tecnológico que se produjo entre 1960 y 2005 no fue acompañado de un bienestar subjetivo que también creciera al unísono. Los niveles de bienestar subjetivo, es decir, felicidad de 1960 o de 2005 eran prácticamente lo mismo y probablemente lo son en 2020. Entonces, esto significa que no hay ninguna relación entre bienestar material, económico y desarrollo tecnológico y bienestar subjetivo. Esto es la paradoja de Easterlin, que puso de manifiesto esto que estoy comentando. Y la pregunta de la relación que hay entre los ingresos, la renta per cápita y el bienestar subjetivo, bienestar emocional o felicidad, resulta que sí tiene alguna relación, porque vemos los puntitos negros representan la unión de la renta con el bienestar y sabemos que pequeños progresos en la renta significan grandes progresos en el bienestar siempre que estemos en las rentas bajas o muy bajas, es decir, las personas que difícilmente tienen lo mínimo para sobrevivir. Pero cuando después siguen aumentando las rentas, hay un momento en que el bienestar ya deja de aumentar. Se está investigando exactamente en qué punto está la inflexión, cuál podría ser el sueldo mínimo para que una persona tuviera un máximo de bienestar. Si todo el mundo pudiéramos tener, por ejemplo, unos ingresos de unos $2,000 al mes, todas las personas del mundo podríamos llegar tal vez a este punto. Y esto nos puede parecer tal vez exagerado. Pero ustedes fíjense en personas que son multimillonarias. Piensen, por ejemplo, con los grandes millonarios, que los hay de riquezas enormes. Piensen, por ejemplo, en personas conocidas de todos ustedes, que aparecen en la prensa, que tienen millones de dólares. Estas personas son realmente millones de veces más felices que una persona que tiene lo justito para sobrevivir. Lo que pasa es lo siguiente. Imagínese usted que está en una sala completamente a oscuras. No vemos absolutamente nada. Encendemos una cerilla y vemos algo. Encendemos una bombilla eléctrica y ¡caramba, qué bien se ve! Encendemos 2 bombillas y vemos mejor, pero no el doble de mejor. Encendemos 5 bombillas y podemos ver algo mejor, pero no 5 veces mejor. En esta habitación encendemos 100 bombillas y no vemos 100 veces mejor. Hay un momento en que vamos a llegar a la saturación. Usted está a pleno sol, enciende 1.000.000 de bombillas y no notará el cambio. Ahí es donde se produce el umbral, superado el cual nuestro bienestar ya no va a mejorar. Y el reto de la humanidad en el siglo XXI debería ser que todas las personas tengan lo mínimo para su subsistencia y que si no lo propusiéramos, esto sería posible. De ahí que han surgido, y en España está este debate de la renta mínima per cápita, de que cualquier persona, solamente por el hecho de estar viva, tenga un ingreso mínimo si está en desempleo para poder como mínimo sobrevivir. Todo esto supongo que dará lugar a debates a lo largo del siglo XXI de carácter político, social y económico.
De momento el resumen es este. En rentas muy bajas, pequeños aumentos representan aumentos importantes en el bienestar, pero superado un umbral, si usted gana, pongamos por caso, 300.000 euros al año y al año siguiente le doblan a 600.000 euros, no será el doble de feliz. Y si en lugar de 600 se lo ponen a 6 millones o a 60 millones, usted ya habrá superado el umbral y por mucho más que cobre, su felicidad no va a aumentar. Y en cambio, su felicidad podría aumentar si hace lo posible para que las personas que no tienen lo mínimo para sobrevivir, gracias a su ayuda, pueden sobrevivir mejor. Llegar a entender esto por parte de la sociedad no va a ser nada fácil, pero es uno de los objetivos de la educación emocional. Ayer comentábamos los distintos tipos de bienestar: el bienestar material, el bienestar físico, el bienestar social, el bienestar profesional y el bienestar emocional. El bienestar emocional es lo mismo que el bienestar subjetivo. Como ya he comentado, las investigaciones que querían investigar sobre la felicidad, al no poder investigar científicamente sobre la felicidad, se inventaron la expresión de bienestar subjetivo, que después lo denominamos bienestar emocional o bienestar subjetivo igualmente. Usted puede elegir lo que prefiera. El hecho es que hay una serie de conceptos interrelacionados con bienestar emocional. Vamos a comentarlos. Por una parte, alegría. La alegría es algo extraordinario cuando tenemos una alegría. Bienvenidas sean las alegrías. Pero las alegrías, al fin y al cabo, son experiencias intensas, agradables, de emoción positiva, consecuencia de que nuestros sentidos captan estímulos. Por ejemplo, que nos ha tocado algo en una rifa, en la lotería, que hemos tenido una promoción profesional, que nos hemos declarado a la persona que amamos y nos ha dicho que sí, que tenemos un hijo, una hija, los logros de nuestra familia, los logros personales, profesionales, familiares, etc. Todo eso son alegrías y son alegrías que hemos de celebrar y congratularnos. Sin embargo, las alegrías tienen una duración breve. Me acuerdo que mi abuela, yo soy de extracción profesional del lumpen proletariado, mi abuela era analfabeta, vivíamos con lo mínimo por sobrevivir y cuando venía alguna alegría, me acuerdo que siempre decía: en casa del pobre las alegrías duran poco. Sabía muy bien lo que era el reto continuo de la vida por la supervivencia. Las alegrías duran poco. Esto me quedó muchísimo y digo, a ver cómo podemos hacer para que duren más. Y vamos a distinguir entre las alegrías, que duran poco, y la felicidad. La distinción entre alegría y felicidad no es fácil. Permítanme esbozar un poco esta distinción. Alegría, emoción intensa, breve, consecuencia de acontecimientos, o a veces pensamiento sobre estos acontecimientos. En cambio, felicidad es una experiencia emocional mucho más profunda, pero también de más larga duración. No es consecuencia de estímulos externos, es consecuencia de un trabajo interior, es consecuencia de un esfuerzo personal, es consecuencia de la voluntad de construir el bienestar general, es consecuencia de la capacidad para diferir gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones más a largo plazo, pero de orden superior. La felicidad coincide con el bienestar subjetivo o con el bienestar emocional. O más que coincide, son muy parecidos porque, stricto sensu, hay ciertos matices. Ciertos matices que cuando los analizamos y los investigamos nos damos cuenta que estos conceptos, que muchas veces se confunden, son más complejos de lo que un análisis superficial podría dar a entender. Por ejemplo, en un congreso tomamos conciencia de que las palabras afectan a la profundidad
de las emociones que estamos experimentando. Y fíjense ustedes que le preguntan en inglés a alguien, sobre todo por Estados Unidos, "Hello, how are you?". De vez en cuando, sé que no es frecuente, pero a veces puede pasar que alguien le responda, "Well, I'm happy". Usted le pregunta, como mínimo en España, no sé en México, pero en España, usted le pregunta a alguien, "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?". Lo más lógico es que le responda, "Bueno, vamos haciendo, vamos tirando, aguantando", algo así, lo más. Si es una persona más cortés, dirá, "Bien, bien, bien". Pero un bien donde la música es más importante que la letra. Si usted le pregunta a alguien en España, "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?", él responde, "Soy feliz". En España pensamos, le ha pasado algo, creo que se impone llevarle al psiquiatra con urgencia, no sea que nos estalle en las manos. No estamos acostumbrados a que alguien nos diga, "Soy feliz". Bien, ¿qué pasa entonces? Pues que la palabra felicidad en castellano, como mínimo como se utiliza en España, tiene un significado mucho más profundo de lo que es el happiness en inglés, que está más cerca de la alegría o del joy. Y entonces, fijémonos que lo que estoy comentando es que las emociones se mueven en un continuum donde pasamos de alegría, joy, bienestar, happiness y felicidad. Y que hay ligeros matices que cuando los analizamos nos damos cuenta de estos matices. Pero para podernos dar cuenta, la conciencia emocional requiere del vocabulario emocional. Como dijo muy bien Ludwig Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, nuestro vocabulario señala el horizonte de nuestros conocimientos. Sin vocabulario, nuestro horizonte es más bien reducido. Y fijémonos que cuando una persona quiere aprender una nueva ciencia, ya sea biología, ya sea física, química, matemáticas, lo primero que hace es aprender el vocabulario de esta ciencia. Aquellos de ustedes que dominen matemáticas y sepan la diferencia entre matemáticas y estadística, matemáticas es una ciencia exacta, estadística es una ciencia estocástica, probabilística, y dentro de la estadística hay conceptos como, por ejemplo, medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de variabilidad, asimetría, kurtosis, desviación típica, varianza, medidas de contraste, T-de-Student, análisis de la varianza, análisis de la covarianza, análisis multivariante de la varianza, análisis multivariante de la covarianza, pruebas multivariantes como análisis factorial, sistemas de ecuaciones estructurales de covarianza, análisis causal, escalas multidimensionales, etcétera, etcétera. Acabo de citar ejemplos de términos técnicos dentro de estadística como ejemplo que aquellas personas que dominan este vocabulario han ampliado el horizonte de sus conocimientos. Y esto mismo pasa con las emociones. Y los matices entre alegría, bienestar, joy, happiness, felicidad, son matices. Y son matices que nos permiten distinguir entre el bienestar emocional o bienestar subjetivo y lo que es el bienestar hedónico y lo que es el bienestar eudemónico. Lo hemos comentado antes, pero permítanme que insista un poquito más. El bienestar hedónico es el que nos viene dado por los sentidos. Y por tanto, cuando yo estoy con la familia ante una comida apetitosa, donde tenemos unos manjares porque hoy es la fiesta anual, es la fiesta de mi padre, o celebramos algo y nos lo pasamos muy bien en torno a una mesa. O vamos de viaje y vemos la Ciudad de México, visitamos el Zócalo, después vamos a visitar Teotihuacán y después visitamos, por ejemplo, el Museo de Arqueología. Después vamos a visitar los rascacielos de Santa Fe, etc. Esto nos puede proporcionar un bienestar hedónico, producido por los sentidos, y nos lo pasamos muy bien. Y podemos escuchar música y nos lo vamos a pasar muy bien. Todo esto nos proporciona bienestar subjetivo de carácter hedónico producido por los sentidos. Pero hay otro bienestar, que es el bienestar
eudemónico. Eudemónico es una palabra griega donde eu en griego significa bien, bueno, y demónico significa de demon, daimon, espíritu. Por lo tanto, es buen espíritu. Por lo tanto, es el bienestar producido por las acciones del espíritu. Y de ahí que Aristóteles decía que la felicidad consistía en el ejercicio de la virtud. Y esto es lo que la psicología positiva nos ha puesto de manifiesto. Y descubrir que podemos experimentar un profundo bienestar haciendo un favor a otras personas, haciendo que otras personas puedan sobrevivir, haciendo actos de prosocialidad en bien de otras personas o actividades de introspección de este continuum que va entre emocionalidad, interioridad, espiritualidad y trascendencia, donde actividades como relajación, meditación, mindfulness, simplemente esto puede ser una fuente de bienestar profundo de carácter eudemónico. Buscar un sentido a nuestra existencia. Estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales en favor de un bienestar más general, más comunitario. Esta dimensión social del bienestar. Descubrir que la mejor forma de estimular nuestro bienestar es contribuyendo al bienestar general. Es otra forma de decir que la mejor forma de construir el bienestar emocional es a través del amor. ¿Y qué es el amor? Yo os invitaría a pensar qué es el amor. Y les doy un minuto para que cada uno de ustedes piense cómo definiría el amor. Un minuto. Muchas gracias. Es probable que algunos de ustedes no hayan tenido dificultades en definir lo que es el amor, pero es probable que alguien sí que haya tomado conciencia de que definir con palabras qué es el amor es más difícil de lo que me hubiera imaginado, porque yo no estoy hablando del amor erótico. Hay muchos tipos de amor. Hay el amor erótico, el amor maternal, el amor fraternal, el amor filial, la solidaridad, el ágape, la caritas. Todos esos son matices dentro de un concepto muy amplio de amor, que cuando intento definirlo y me permito compartir con ustedes mi reflexión, me lleva a pensar, y lo que digo a continuación es puramente provisional y tentativo, que el amor es un sentimiento profundo que activa en nosotros un compromiso. Es un compromiso activo en favor del bienestar de los seres queridos. Es decir, el amor no es solamente un sentimiento, sino que es también este compromiso activo, que es comportamiento con lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos, que nos lleva a hacer todo lo posible por el bienestar de los seres queridos. ¿Y quiénes son los seres queridos? Pues los seres queridos son, en primer lugar, nosotros mismos, la autoestima. Solamente podemos amar a otros cuando nos amamos bien a nosotros mismos. También son, evidentemente, seres queridos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros hermanos, también la familia extensa, también los amigos, compañeros, vecinos, y podemos extenderlo a amistades, conocidos, incluso a el barrio, la ciudad o el país, la Ciudad de México o el país de México. Incluso podemos extenderlo a la humanidad. Y podemos amar a la humanidad y comprometernos en la construcción de un mundo mejor para todos. Pero incluso podemos ir más allá y tener un compromiso con el planeta, la conciencia ecológica que nos lleva a la conservación y el bienestar del planeta. Todo lo que es la conciencia ecológica, el cambio climático, la capa de ozono, la prevención de incendios, etcétera, etcétera. Y esto nos puede llevar al amor a la naturaleza, al amor a las plantas, a las flores, a los animales, a las mascotas. Podemos amar a muchos seres, podemos amar a toda la humanidad y al planeta donde vive y todo lo que esto representa. Y en la medida que nos lo tomemos en serio, la pequeña aportación de cada uno puede contribuir a este
mundo mejor. Y esto tiene que ver con el bienestar eudemónico, que es el bienestar que nos proporciona el ejercicio de la libertad para contribuir en general. Todo esto son diversas cuestiones del bienestar que hasta época muy reciente formaban parte de la filosofía o de la religión y que actualmente son temas de investigación científica, donde se ha observado que nuestro bienestar tiene unos factores genéticos, nuestra personalidad. Hay personas que por su forma de ser tendrán ciertas dificultades y esto puede llegar a afectar a un 50%. Y además puede haber entre un 10, un 15 y en casos muy negativos un 20% de circunstancias vitales. Circunstancias vitales que pueden ser un accidente, la pérdida de un ser querido, pasar por la separación de pareja, tener los eventos que a veces nos amargan la existencia. Pero incluso así, y en el peor de los casos, siempre nos queda aproximadamente un 40% que depende de nosotros, que depende de nuestras actitudes, de nuestras intenciones, de nuestras actividades intencionales, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y por esto hemos de tomar conciencia de ello. ¿Para qué quiero amargarme la existencia con el odio, el resentimiento, la furia, la cólera, la indignación, la angustia, la depresión, etcétera, que sé que va a perjudicar incluso mi salud? ¿O quiero hacer todo lo posible para en lo que me queda de vida pasar el máximo tiempo posible en estados de paz interior, respeto, tolerancia, compasión, amor, solidaridad, satisfacción, bienestar emocional, armonía, equilibrio, plenitud, compromiso, saborear, florecer, fluir, etcétera, etcétera? Y esto depende de nosotros. Como mínimo depende de nosotros en un 40%. Cada uno toma sus decisiones. Esta es la arquitectura del bienestar. Y las investigaciones en el campo de la neurociencia, por ejemplo, el doctor Richard Davidson, que ha investigado qué pasa en el cerebro humano cuando una persona está meditando, haciendo mindfulness, con muchas horas de práctica. Ricard Mathieu, el señor que vemos vestido de rojo, monje budista con más de no sé cuántas horas, me parece que son como 40.000 horas de práctica de meditación, se ha investigado qué pasa en su cerebro cuando está meditando. Y se activan partes del cerebro que incluso crecen físicamente, como la ínsula, una parte en el cerebro que se activa y crece con la práctica de la meditación. Y que esta parte activa esta sensación de felicidad, hasta tal punto que se ha considerado a Ricard Mathieu el hombre más feliz del mundo, medido con técnicas de neuroimagen, con la moderna tecnología médica, incluso analizando con resonancia magnética funcional, con escáner con tomografía de emisión de positrones, y se ha visto este fenómeno de la neuroplasticidad. Resumiendo todas estas investigaciones, podríamos decir que sin ser conscientes de ello, con todo lo que hacemos, sentimos y pensamos, nos estamos entrenando continuamente para ser cada vez más felices o para ser cada vez más infelices. Y esto es lo que pretendemos difundir en la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y buscamos centros experimentales que quieran introducir el bienestar fundamentado en la investigación científica. Y me gustaría hacer con ustedes un experimento, como hicimos ayer. Les voy a proponer una canción. Me gustaría que las personas que me están viendo, María Verónica de Leo, que la veo aquí delante, sí, usted, María Verónica de Leo, simplemente cuando escuche la canción que vamos a poner, hágame así si se escucha, para confirmar que se escucha. Antes quería decirles que en esta web riep.com ustedes pueden entrar en riep.com y busquen en documentos el programa Aulas Felices. Es una recomendación para las personas que se dedican a la
educación para poner en práctica un programa de psicología positiva basado en mindfulness y en las fortalezas y virtudes humanas. Este libro se lo pueden descargar gratis de la web riep.com. Búsquenlo y las personas interesadas ahí tendrán muchas actividades para poner en práctica de todo lo que estamos hablando. Y un experimento en ese sentido es el siguiente. Fíjense en la letra de esta canción. Es una de las canciones que a mí me entusiasman por lo que dice. A ver si se escucha y se escucha bien. Fíjense en la letra. Muchísimas gracias por su amabilidad. Gracias. Les invito a cantar, a escuchar música, a compartirlo y quedo a su disposición el tiempo que nos queda para contestar a las preguntas, las inquietudes que ustedes consideren oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos deja con una emoción que vibra. Psicología positiva y ciencia de la felicidad. Aportaciones muy valiosas que nos sensibilizan sobre estos matices de la felicidad. Me voy a permitir pasar a la sesión de preguntas y respuestas y a dar lectura a algunos comentarios. El doctor Jaime Vargas felicita a la universidad por la organización y al doctor Vizquerra, que es un referente en educación emocional. Un saludo, doctor Jaime. La maestra María de Jesús nos comenta: si queremos vivir en mejores condiciones, debemos cultivar una actitud ante la vida donde las emociones positivas tengan un espacio. La maestra María de Jesús nos pregunta: conciencia emocional, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se adquiere? Adelante, doctor. La conciencia emocional es la primera de las competencias emocionales. Es entrar en nosotros mismos, es tomar conciencia de nosotros mismos, es poder responder a esta pregunta: ¿cómo me siento? Y no responder simplemente bien o mal, sino enriquecer un poco el vocabulario y reconocer que algunas veces me voy a sentir indignado, me voy a sentir ansioso, me voy a sentir angustiado, me voy a sentir triste. Tengo derecho a ello, pero no tengo derecho a amargarle la vida a nadie. Tengo derecho a buscar ayuda de alguien que me la quiera dar y dirigirme, por ejemplo, a usted, a Eliseth, y decir: mire, Eliseth, estoy pasando un mal momento, necesito a alguien que me escuche. Y si puedo encontrar a alguien que me escuche y a veces que me permita llorar
escuchándome, esto puede suponer una catarsis que yo tomo conciencia de ella. Y esta conciencia debe llevarnos a tomar conciencia de nuestras actitudes. ¿Por qué tengo una actitud negativa frente a esto, frente a lo otro? ¿Por qué mi actitud me bloquea emocionalmente? Y ante esta pregunta de cómo me siento, la pregunta siguiente es cómo me gustaría sentirme. Y me gustaría sentirme bien, con bienestar emocional, ya sea con satisfacción, alegría, cariño, ternura, plenitud, armonía, gozo, paz interior, etcétera, etcétera. Todo a su momento. ¿Y qué puedo hacer para sentirme como desearía sentirme? Y aquí es la educación emocional, las competencias emocionales, que son un largo programa que dura toda la vida, porque la felicidad, como ya se ha dicho, probablemente no es tanto un lugar de llegada como el proceso en el camino, es la construcción que estamos haciendo, es aquello de personas que están acurrucadas al lado del fuego en invierno porque hace mucho frío, pero se acaba la leña, y cuando se acabe la leña, ¿cómo lo haremos? Y una persona voluntariamente se levanta y va fuera donde hace mucho frío a hacer leña para los demás. Y el simple hecho de su esfuerzo para hacer leña para los demás le quita más el frío que el mismo fuego que prepara para los demás. Esto para mí es un ejemplo que ilustra esta conciencia, regulación emocional y construcción del bienestar con el propio esfuerzo. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta. La maestra Diana Elsa Barrera Mercado nos dice, ¿el bienestar eudemónico, entonces, tendría que ver con el sentido de vida y por ende con el propósito o misión personal, algo como el Ikigai de los japoneses? Sí, tiene mucho que ver y a veces es más una cuestión de palabras que de diferencias esenciales. Sí que es cierto que cuando profundizamos en el sentido de las palabras nos encontramos con estos matices, ¿eh? Y una cosa es lo que hacemos y otra cosa es la consecuencia de lo que hacemos, ¿eh? Pero en el fondo la respuesta sería de que sí, que ahí hay un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados donde la distinción a veces llega a ser muy sutil. Gracias. De acuerdo. La maestra Lindsay Torres nos dice, cuando habla de factores genéticos, ¿se habla de la herencia genética de los padres? Se habla de factores genéticos de los padres, se habla de la personalidad. Hay personas que por naturaleza pueden ser más introvertidas y con predisposición a la preocupación, la ansiedad y la tristeza, y otras personas que por naturaleza pueden ser más extrovertidas y predispuestas a compartir alegrías con otras personas. Pero esto se puede cambiar. Y esto es lo importante. Lo importante de todo lo que estamos diciendo es que las personas tenemos una gran capacidad de aprendizaje. Podemos cambiar y en estos procesos de cambio y de aprendizaje podemos aprender a ser felices. Y es importante tener claro que todos, afortunadamente, vamos a tener algunas alegrías en nuestra vida, pero no todos vamos a aprender a amar y a ser felices. Amar y ser felices es el resultado de un largo proceso de aprendizaje, de esfuerzo y de construcción. De acuerdo, doctor. La maestra Amelia González nos pregunta, ¿qué universidades han hecho las investigaciones donde se relacionan las enfermedades y las emociones? Pues ha habido la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de UCLA, la Universidad de Chicago, la Universidad de Stanford, la Universidad, la UCLA, la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera. Casi todas las universidades han hecho investigaciones que están publicadas en revistas distintas, algunas de medicina, algunas de neurociencia, otras de psicología, otras
de educación, etc. Gracias, doctor. Una pregunta más. José Martínez nos dice, ¿alguna estrategia o técnica para prolongar el estado emocional de la felicidad? Pues yo diría, primero, meditación y mindfulness, también relajación, y que en esta meditación a veces se incluya la reflexión sobre mi estado anímico, mi estado de humor, y lo que he preguntado antes, ¿por qué estoy así? ¿Cómo me gustaría estar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo creo que se siente esta persona que tengo delante? ¿Qué puedo hacer para mejorar su estado emocional? Y sabiendo que pequeñas cosas que podemos hacer todos los días, desde una sonrisa, ayudar a alguien a atravesar la calle, ser tolerante con nuestra impulsividad, comportarnos siempre desde el respeto, la compasión y el amor. Algo que es muy fácil de decir, pero muy difícil de poner en práctica. De acuerdo, doctor. La maestra Erendira Muro nos comenta, ¿qué hacer cuando la parte genética de una persona rebasa su 50% y no le permite buscar emociones positivas? Bien, hay situaciones que desgraciadamente se dan, y sabemos que en el mundo hay una gran diversidad y hay personas que van a tener trastornos emocionales, trastornos mentales, que muchos trastornos mentales en el fondo son trastornos emocionales que requieren psicoterapia, atención especializada, y aquí yo simplemente tengo que remitir a buscar un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta que le pueda ayudar. Yo hablo de educación emocional. La educación emocional va dirigida a todas las personas, de todas las edades, pero sabiendo que algunas personas entran en lo que son casos que necesitan atención especializada, individualizada, a través de psicoterapia, y por tanto esto ya va más allá de la educación emocional. Y yo conozco y sigo personas con depresión profunda, y sabemos que este es uno de los problemas que no están resueltos ni en medicina ni en psicoterapia. Se está investigando sobre esto. Por tanto, sería un atrevimiento y una frivolidad por mi parte querer dar respuestas a problemas tan graves de forma sencilla. Simplemente esta es una realidad, aceptémosla y deseemos encontrar la persona, el psicoterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra que nos pueda ayudar, y que la investigación dé pasos agigantados en los próximos años. Muchas gracias, doctor. Dándole lectura a algunas felicitaciones, me permito mencionar alguna. Muchas gracias, doctor. La información que nos comparte es muy interesante y nos permite reflexionar sobre lo importante que es aprender a sentirse bien para poder transmitirle emociones positivas a nuestros educandos. Muchas felicidades, nos comenta Verónica Cruz Rey. Muchas gracias. Y aprovecho este comentario que me llena de gozo y satisfacción para comentar lo siguiente. ¿Podemos educar desde el malestar? Ustedes saben que hay un malestar docente que se está investigando. El profesor puede ejercer una educación de calidad desde su malestar. Yo me permito como mínimo ponerlo en duda, y si me apuran decir, no creo que pueda haber una educación de calidad desde el malestar del profesorado. Por lo tanto, uno de los primeros requisitos para una educación de calidad es el bienestar del profesorado. Y por esto la educación emocional se dirige en primer lugar al profesorado, porque el profesorado no solamente tiene derecho a su bienestar, sino que casi, sí me atrevería a decir, que debería tomar conciencia de la importancia, de la necesidad de sentirse bien consigo mismo y con el estudiante, con los estudiantes, cuando entra en clase, a pesar de todo, para dar una clase, para impartir una docencia de calidad. Totalmente de acuerdo, doctor. A continuación, el maestro Edmundo Cruz Limón, nuestro rector en la Universidad de Santa Fe, tiene un mensaje para usted. Adelante, maestro Edmundo. Pues gracias, Eli. Más que mensaje, doctor, me encantó la canción de Cielito Lindo, pero lo que más me gustó fue observarlo a usted durante la canción,
con una gran sonrisa, una gran alegría. Felicidades, doctor. Muchísimas gracias. Les comento que esta canción me encanta porque podría ser un himno de la educación emocional. Si ustedes se fijan en las notas, en la música, en la letra, refleja todo esto que hemos estado compartiendo en la sesión de hoy y me parecía que era una experiencia que a mí me hacía ilusión compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, adelante, doctor Carlos. Unas palabras, doctor. Nuevamente reitero, un placer, un éxtasis enorme escucharlo. La verdad es que contar con su presencia, con sus palabras, ya es un bienestar para quienes estamos aquí con usted. Entonces, gracias por su participación. Enhorabuena, nunca dejamos de crecer y de aprender. Así es que gracias infinitas y muy fuertes abrazos desde México y desde los países de Latinoamérica donde tenemos participantes conectados. Un fuerte abrazo hasta España. Muchísimas gracias, Carlos. Y quiero decir que he puesto algunos ejemplos de México que yo tengo un grato recuerdo siempre que he ido a México y que solamente pensar en México y mis viajes que he tenido la suerte de hacer me llenan de gozo. Y no he citado Aguascalientes porque no lo conozco y por tanto no he podido citar todavía sitios que espero en algún momento poder visitar. Muchísimas gracias por compartir estos momentos. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tiene su casa. Sé que una vez que conozca Aguascalientes, siempre querrá regresar. A continuación, pues bueno, vamos a compartirle el reconocimiento donde pues avala y agradecemos su participación. Mi compañera Yunay estará posteándolo para dar lectura a él. Y nos dice, Universidad de Santa Fe tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a el doctor Rafael Vizquerra por su participación como expositor del tema Psicología Positiva y Ciencia de la Felicidad en el Congreso Internacional de Bienestar Emocional, firmado por el ingeniero Edmundo Cruz Limón, rector de la Universidad de Santa Fe, y el doctor Carlos Gutiérrez, director general de CEDIE Latam. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por su participación y pues iniciamos esta jornada con el pie derecho. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Tendremos un breve receso antes de continuar con nuestra orden del día. Son las 11:51, serían 10 minutitos para iniciar a las 12 en punto. Muy bien, no nos desconectemos, apaguemos solamente nuestros micrófonos y regresamos en breve.